En Radio Guadaira, de lunes a viernes, Alcalá Día a Día, con Manuel Costillo. Señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos a la sintonía de Radio Guadaira. Como cada martes tienen ustedes la oportunidad de también escuchar detalles de nuestra gran Alcalá de Guadaira. Esto es Alcalá Día a Día, y dentro de este espacio radiofónico que cada mañana se asoma a sus hogares, a sus comercios, a cualquiera de los muchos lugares donde sintonizan Radio Guadaira, pues todos los martes hablamos de la historia de Alcalá de Guadaira, en un espacio que hemos titulado Alma Alcalareña. Y por eso durante la próxima hora vamos a hablar de historia y vamos a hablar de colectivos importantes que han nacido de esta gran ciudad en la que vivimos y convivimos, y en la que desde luego pues tenemos mucho que contar. Y como ya lo anunciamos la pasada semana, los martes vamos a tener aquí en los estudios de Radio Guadaira a Lara Cervera, a la que saludamos en estos momentos. Lara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Lara Cervera es arqueóloga, pero además es una persona que bien conoce y muy mucho de esta ciudad y de la historia de esta ciudad. Por eso, cada martes vamos a hablar, nos vamos a dedicar y ocupar de cosas relacionadas con la historia de nuestra ciudad. Y hoy hemos elegido quizás el mayor símbolo de identidad de nuestra ciudad, como es el castillo alcalareño, la fortaleza alcalareña que, según he escuchado, Lara, en alguna que otra ocasión, es una de las más importantes que hay en Andalucía. Es más, dice que como recinto amurallado es la segunda fortaleza mayor que hay en Andalucía. ¿Este dato es correcto, Lara? Sí, así es. Efectivamente, en cuanto a envergadura, a tamaño por metros cuadrados, es uno de los mayores de Andalucía. Y en cualquier caso, en cuanto a su conservación, es desde luego de los más significativos de nuestra comunidad. Uh-huh. Y comparado, por ejemplo, con otros castillos, que esa parte es complicado todavía, ¿no? de relacionarlo a lo mejor, ¿no? En realidad la diferencia está en que cuando nosotros hablamos del castillo de Alcalá englobamos muchas cosas, muchas cuestiones. El castillo es la parte que todos reconocemos, con los patios de la Sima y de los Silos, con sus murallas y sus torres, la zona más militarizada del recinto, y que es la que todos tenemos en mente cuando hablamos de un castillo. Pero en realidad el recinto fortificado de Alcalá de Guadaira es mucho más. Engloba toda la villa medieval y todo el recinto del arrabal. Esos tres conjuntos son los que son en superficie de los mayores de Andalucía. Claro, Lara, porque justamente yo quería preguntarle por eso. Porque cuando hablamos del castillo de Alcalá, todos imaginamos, se nos viene a la mente rápidamente sus murallas, sus torres, su arco de San Miguel, patio de armas, pero cuando hablamos del castillo de Alcalá en su totalidad, ¿qué más hay? ¿Como cerro, como castillo, como recinto fortificado? Claro, ¿qué? Como te decía, es que es un espacio muy complejo porque tenemos muchas formas de referirnos a él. Puede ser el Cerro del Castillo, que lleva su propia historia y su propia evolución de hace 600 o 700 años en adelante. Podemos hablar de lo que es este castillo militar que yo te comentaba, que está nucleado por el patio de los Silos y el patio de la Sima. Podemos hablar de la villa medieval de Alcalá, que es toda, para que os situéis, toda la explanada de Albero en torno a la iglesia de Santa María y hasta la Torre Mocha, es el núcleo original de la ciudad de Alcalá. Tenemos el arrabal, todo eso conjuntamente es el recinto fortificado, y tenemos más dimensiones. Tenemos también un espacio que es un monumento y por lo tanto requiere de una ley específica, de un patrimonio específico. Tenemos también, no hay que olvidarlo, un barrio dentro de las murallas del castillo que tiene también sus propias necesidades. Esta complejidad de restos arqueológicos, históricos, monumentales
de gente que vive allí, de problemas incluso de tráfico. Es lo que da un poco toda la complejidad de la investigación y la puesta en valor y el uso posterior del recinto del castillo. Lara, ¿cuál es el momento más... ¿Desde cuándo se conoce que hay personas que han vivido o habitado en el cerro del castillo? Pues mira, los primeros datos que tenemos gracias a las intervenciones arqueológicas del año 89 están relacionados con unas estructuras que se localizaron en el patio de los Silos, en la zona que hoy conocemos como patio de los Silos. Se localizan allí esos silos que le dan nombre al patio, junto con algunos restos de fondos de cabaña y una pequeña muralla de forma oval. Estamos hablando de en torno al año 2000 a.C., o sea, unos 4000 años antes del momento en el que estamos ahora. Y ese es el primer recinto que sabemos que está... ¿Y por qué se conoce? ¿Por qué se sabe que hace unos 4000 años ya empezaron a habitar personas en este cerro? Pues mira, como te comentaba, esta forma parte de las intervenciones arqueológicas del año 89 de Florentino Pozzo y Miguel Ángel Tabales, en una serie de campañas que se realizan en el castillo con la idea de ir conociendo mejor su evolución, porque hasta ese momento no tenemos datos fidedignos desde el punto de vista de la arqueología, y en ese momento se decide empezar una serie de intervenciones que nos ayuden a valorar exactamente desde el punto de vista histórico y arqueológico qué vemos en el castillo. En este caso concreto, las intervenciones en el patio de los Silos cambiaron radicalmente la idea previa sobre la población del castillo, porque nos rellevan a eso, a hace unos 4000 años. ¿Y hay algún motivo concreto por el que se utilice este, llamémosle, cerro, lugar, rincón, punto, y no otro que pueda existir en el entorno de la zona en la que nos encontramos? Claro, pues el motivo puede haber varios, pero hay uno que es muy sencillo de entender. Nosotros nos situamos en el extremo de la cornisa de los Alcores, que todos tenemos en mente, la línea hacia Mairena, El Viso y Carmona. Es muy fácil reconocer sobre todo la imagen de Carmona, el corte de la cornisa del Alcor. Es muy abrupto, aquí en Alcalá es un poquito más suave. Desde la época prehistórica, desde los primeros pobladores de esta zona, se ha necesitado un paso de tránsito entre la campiña, todo el terreno hacia Écija y hacia Córdoba, que básicamente es una gran productora de cereal, hacia la ciudad de Sevilla, que al final es la que se lo come, por hablar de una forma. Esos pasos, hay 4 fundamentales en Carmona, al pie de la muralla romana. Tenemos en Mairena del Alcor, al pie del castillo de Luna. En Gandul tenemos 2 pequeños pasos a ambos lados de la mesa, y aquí en Alcalá. El río Guadaira horada el Alcor y ha creado un paso natural. Y el cerro del castillo de Alcalá es un punto perfecto para controlar ese paso de mercancía y de personas asociadas entre la campiña y el Valle del Guadalquivir. ¿Tiene mucho que ver el río Guadaira en esa decisión, o es prácticamente por ese motivo por el que se instalan las primeras personas en este cerro? Claro, tiene que ver en 2 vertientes. Primero, por su propia existencia, que es la que crea este paso natural. Segundo, por la riqueza de agua de toda esta zona en la que nosotros nos asentamos. Por un lado, la propia existencia del río da cercanía a esa agua, la posibilidad de regadío y de agricultura, y luego una cosa relacionada también, que es el acuífero de los Alcores. El agua en Alcalá no solo nos llega a través del río directamente, sino que todos conocemos la gran cantidad de fuentes y manantiales que tenemos en esta zona, más aún hace algunos siglos. Esa riqueza en agua es la que también ha facilitado que Alcalá se sitúe donde hoy está. ¿Y cómo crece? Desde ese punto en el que llegan los primeros colonos a ese cerro, empieza evidentemente a ir creciendo en cuanto al número de personas que conviven en este lugar, donde se va creando toda una infraestructura en torno a este punto. ¿Cómo crece? En realidad tenemos un salto bastante brusco, por lo que conocemos hasta ahora desde el punto de vista de la arqueología, entre lo que es este pequeño poblado que te comentaba de hace unos 4000 años y lo que hoy vemos del castillo de Alcalá. El núcleo de lo que hoy vemos construido arranca del siglo XII en adelante, de época islámica. Entre medios, por lo que hemos podido observar hasta ahora, hay un gran vacío de población, no hay una continuidad entre las dos fortificaciones, por llamarla de alguna forma. Tenemos algunos datos dispersos de épocas romanas.
no muy puntuales a lo largo del cerro, que nos indican que posiblemente hubo población de época romana. Pero a la altura de las investigaciones arqueológicas de hoy no podemos asegurar ni en qué punto del cerro se situaba esta población ni de qué tipo era. En el sentido de si era una gran ciudad, que lo dudamos porque no aparecen las fuentes históricas, o simplemente un pequeño punto también fortificado de control también. Ahora mismo no tenemos esos datos. A lo largo de los años se han hecho bastantes intervenciones al castillo. Evidentemente, en cada una de esas intervenciones han ido saliendo cosas o parte de la historia de ese castillo. Como arqueóloga y como persona que además ha trabajado a pie de obra, podemos llamarlo así, quizás lo más destacado de todo lo que se ha ido descubriendo en los últimos tiempos, ¿cuál sería, en tu opinión? Pues mira, podemos dar dos ideas. Por un lado, todas las investigaciones son positivas en el sentido que nos han ayudado a ir desde este año 89 que comentábamos antes hasta el 2011, que han sido las últimas campañas, a crear ese hilo cronológico del castillo del que antes carecíamos, y por tanto siempre todas aportan su línea. En el caso concreto que hablábamos antes de estas investigaciones desconocíamos el pasado prehistórico del Cerro del Castillo, o estas intervenciones puntuales que nos han dado restos romanos, pues siempre aportan un poquito. Eso digamos que es la visión más a largo plazo del Cerro del Castillo. Desde mi punto de vista particular y porque es lo que más me gusta y creo que también es muy interesante, yo creo que uno de los puntos de inflexión fue la intervención en el año 99 en el Patio de la Sima, que permitió sacar a la luz los restos del baño islámico, que se desconocía por completo que se situaran en aquella zona, y la casa de época de los Reyes Católicos, que está inmediatamente por encima de los baños. Son un punto de inflexión tanto en cuanto a la conciencia del Cerro del Castillo por su valor patrimonial, como por la misma entidad de los restos que se localizan. En concreto, el baño islámico, en mi particular opinión, es una de las joyas de Alcalá de Guadaira, seguramente una de las menos conocidas, y es único en la provincia. Deberíamos de echarle un poquito más de cuenta. ¿Y cómo se le puede echar más cuenta, Lara? ¿Cómo? Visitando, conociéndolo, respetándolo, evidentemente. ¿Está condicionado aquello para poder visitarlo? ¿Cómo se puede? Las últimas intervenciones en el Patio de la Sima han permitido la restauración de los dos elementos que yo comentaba, tanto del baño como de la casa. Por tanto, digamos que no corren un riesgo, salvo el que la gente no se comporte como debe, y están visitables, son accesibles y comprensibles a través de las explicaciones que damos en el Centro de Interpretación de Alcalá. Aunque es verdad que podríamos mejorar en el apoyo a la visita individual, porque si no cuentas con un guía especializado, a veces puede ser un poco más complicado entenderlo. Luego hablaremos de esas visitas. Hacía referencia anteriormente, Lara, a esos descubrimientos de la época romana. Esto también, cuando hablamos de se han encontrado restos romanos, ¿a qué nos referimos? Perdona por la ignorancia, porque muchas veces... Os lo explico porque además yo sé que gusta mucho. Cuando nosotros hablamos de restos, significa básicamente que no sabemos exactamente qué tenemos delante. Y os lo cuento. Los dos elementos fundamentales que se han encontrado de época romana, en el año 99, Enrique Domínguez, compañero mío, tuvo ocasión de excavar toda la zona que está entre la iglesia de Santa María y la muralla norte. Todo ese espacio, que ahora mismo es una explanada de alberos, se excavó en ese momento. Él pudo localizar un barrio de la ciudad medieval de Alcalá, con una calle principal y casas a ambos lados. Unas casas medievales muy fáciles de reconocer para nosotros, un pequeño zaguán, un patio central y habitaciones en el alrededor. Lo que hoy llamamos una casa sevillana, pero de hace 600 años. La cuestión es que en uno de esos patios centrales, al disponer de espacio suficiente, Enrique fue capaz de bajar más profundo, en unos 3-4 metros de profundidad. Eso, los que no conozcáis las excavaciones arqueológicas, los requisitos de seguridad implican que por cada metro de profundidad que rebajas tienes que hacer un escalón de otro metro en lateral, otro metro de profundidad. Hacemos casi una pirámide invertida. Eso significa que cuando llegas al final de tu sondeo, a lo mejor estás excavando en 1 metro cuadrado, 1 o 2 metros cuadrados como mucho. Enrique tuvo ocasión de excavar un muro asociado a un suelo, centrados en cronología romana. Pero claro,
un muro de 1 metro con un suelo de 1 metro cuadrado no nos da datos como para definir si es un edificio, si es un almacén, si es un templo, si es muy difícil datar. Claro, podemos datar, sabemos que hay algo y sabemos que es de época romana. Más detalles ahora mismo con los datos que tenemos es difícil darlo. Oye, Lara, cuando prácticamente todo el mundo conocemos el castillo. ¿Cómo y seguro que muchos, hablándole de las diferentes zonas que tiene el castillo, lo conocen perfectamente, ¿no? Yo me pregunto, y seguramente se lo preguntarán muchas personas, ¿no? ¿Cómo se distribuía, cómo era el castillo, teniendo en cuenta pues la zona donde está el santuario de Santa María del Águila, el patio de armas, donde se encuentran los aparcamientos, donde la gente aparca ahora, la parte de atrás del santuario? ¿Cómo se entraba al castillo? ¿Se conoce todo? ¿Se tiene toda esta información? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo era aquella ciudad? Pues mira, sí tenemos bastantes datos, aunque siempre podemos ir avanzando, pero a la hora de hacernos una idea global de todo el recinto, sí somos capaces de dar esa imagen del cerro. Ahora mismo la parte del castillo, la zona del patio de los Silos y Sima, es bastante más fácil de reconocer esa imagen. Toda la zona en el entorno de Santa María que me comentaba ha perdido la imagen medieval. Tenemos que tener presente que esas terrazas de albero que vemos hoy son obras de los años 40 destinadas a poner allí la feria de Alcalá, y en ese momento esas obras, una de las cosas que hicieron fue derribar lo que quedaba en pie de la ciudad medieval y moderna, derribar las tapias directamente y subir las terrazas con escombro y albero, en algunos casos con rellenos de hasta 3 metros de profundidad. Por tanto, la imagen que vemos hoy en torno al santuario es totalmente distinta, por supuesto, de la medieval, pero incluso de la de principios del siglo XIX o XX. No, en torno a la iglesia, lo que había desde el siglo XIII hasta el siglo XVII es una ciudad con sus calles, sus casas nucleadas por la iglesia en sí, y como te comentaba antes, una ciudad que incluso hemos podido excavar en alguna de sus partes. Toda esta zona de la villa que excavó Enrique en el 99 no es el cerro por completo, podemos tener todavía muchas sorpresas, pero la zona que se excavó sí nos da una idea de cómo era, por lo menos en un momento puntual. En torno al siglo XIV son las casas que pudo excavar Enrique. Y como te comentaba, una calle principal, empedrada. ¿Pero se entraba por el lugar donde tú entras ahora? ¿O el lugar por donde se entraba antes era el otro? recorrido, digamos, para cualquier visitante que quisiera aparecer por Alcalá en un momento dado, en el siglo XV o siglo XVI, por poner una fecha, el recorrido tendría que ser entrando por la parroquia de Santiago, por la cuesta de Santa María, aunque la cuesta se formaliza más tarde, pero para que nos hagamos una idea. Y la puerta de entrada a la villa medieval es la Torre Mocha. Ahora mismo la Torre Mocha queda un poco aparte de todo el recorrido del castillo y un poco alejada, pero en su momento es la puerta de entrada, es una pequeña alcazaba defensiva que separa la ciudad del campo. De puertas afuera es el campo, de puertas adentro tenemos la ciudad medieval. Desde ese punto atravesaría toda la ciudad, como te decía, nucleada en torno a la parroquia, y tendría que atravesar todo el cerro para dirigirse a lo que es las alcazabas, la parte militar del castillo y residencia del señor en ese momento. Pues si ustedes quieren conocer más detalle de a mí me parece tremendamente interesante todo lo que escucho siempre de la voz de Lara Cervera, pero además este próximo domingo, a las 11 de la mañana, ustedes van a tener la oportunidad de realizar una visita guiada con la empresa Vía de Escape, que es a la que pertenece Lara Cervera, donde in situ, de todo lo que les estamos hablando, de todo lo que les estamos contando, pues en el lugar de los hechos van a poder ustedes conocer cómo era aquella vida la vida en aquellos comienzos en esta zona de Alcalá de Guadaira, en ese castillo alcalareño que muchos vemos en la distancia, pero que recoge tantos años y tanta historia que desde luego es importantísimo que aquellas personas que también vivimos aquí conozcamos de primera mano. El lugar de donde se parte cada... Comenzamos junto al Centro de Interpretación del Castillo, que además ahora contamos con él abierto sábado
sábados y domingos de 11 a 2, coincidiendo con nuestra visita. Nosotros no entramos ahora mismo en la visita en el centro, pero sí está disponible para que cualquier persona, un ratito antes o después, tenga ganas y le eche un vistacito. 11 de la mañana, el recorrido que se va a realizar. Pues el recorrido nosotros intentamos situar a las personas que nos acompañan en ese principio del siglo XVI que estábamos comentando, e intentamos que hagan el recorrido que haría cualquier viajero si viniera, por ejemplo, por el camino de Mairena del Alcor y quisiera visitar o llevar algún tipo de mercancía, por ejemplo, a la zona del recinto de las Alcazabas. ¿Cuánto dura esa visita? Pues está prevista en torno a 1 hora y media, aunque debemos decir que nos estiramos un poquito. Siempre, ¿no? Y se recorren los puntos, se suben a las murallas, se recorren las partes más importantes, ¿no? Exactamente, del el recorrido es desde la Torre Mocha a toda la explanada, paramos en la iglesia de Santa María con una breve explicación y luego hacemos la Puerta Real, Patio de las Simas, Patio de los Silos, Alcázar Real y terminamos saliendo por la Puerta de la Traición para contemplar un poquito el paisaje. Pues es una visita tremendamente interesante que les animamos desde aquí a que participen en esa visita, que recuerden a partir de las 11 de la mañana en el centro de interpretación, en el castillo, justamente al lado del santuario de Santa María del Águila, y que pues se recorrerá y se conocerá mucho más de la historia, de la inmensa historia que tiene esta gran ciudad. Por cierto, Lara, una pregunta ya una personal, ¿no? Cuando una persona conoce tanto y ha estudiado y ha profundizado tanto en cómo se vivía en este lugar, cómo era ese lugar, ¿te paras a pensar muchas veces cómo era la vida de las personas en aquellos momentos? Sí, es cierto que lo tenemos presente. Yo creo que forma Pero parte... Pero tú te imaginas los sí, caballos, sí. las armaduras... ¿Sí? Una cosa que solemos comentar siempre es la dureza de esa vida, porque, en fin, tendemos a verlo un poquito idealizado, pero hay que tener... Me preguntan mucho por qué deja de vivir la gente en el Cerro del Castillo. Y es por una simple cuestión de que una vez que las murallas no necesitan defender a una población que ya no tiene un problema de guerra a los pies del castillo, arriba hay que subir todos los días a pie o en burro, agua, comida, leña, cualquier cosa que necesite. Todos hemos subido la cuesta, sabemos lo que es, y es una vida muy difícil. Y nosotros, que yo creo que sí, que lo tenemos siempre ese ideario presente y siempre forma parte de nuestro trabajo, la vida cotidiana de las personas de esos momentos, el poder llevarlas a conocer. Suponemos que también las propias enfermedades hizo que también la gente fuera... Porque supongo que se masificaría un poco la zona, ¿no? Y a lo mejor tuvo la obligación de empezar a buscar otros lugares. Todas las ciudades medievales de nuestro entorno sufrieron mucho por la peste, y uno de los motivos es la falta de agua potable y la masificación dentro de las murallas. Y es verdad que ante estas dos cuestiones lo más fácil es salir de las murallas y volver al campo. Y fue una de las cosas que hizo la gente en su momento. Lara, muchísimas gracias por estar con nosotros. El próximo martes mucho más aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Siempre muy interesante todo lo que nos cuenta a través de la sintonía de Radio Guadaira. Recuerden, Vía de Escape, ella es arqueóloga y además es una persona que interpreta la historia de nuestra ciudad de una manera espectacular, y que siempre nos parece sumamente interesante todo lo que nos cuenta aquí en Alcalá Día a Día y en este apartado de la historia de nuestra gran ciudad que es Alcalá de Guadaira. Lara, muchas gracias. Gracias a ustedes y hasta otra. Y recuerden, a las 11 de la mañana en el Castillo de Alcalá de Guadaira, esa visita guiada por Lara Cervera, que les animo a que participen de ella. Son las 1:27 y hacemos un alto comercial. Enseguida les hablamos de otros asuntos aquí en Radio Guadaira. No se vayan.